Vamos a empezar la conferencia. Tenemos aquí con nosotros a Leoncho García. La conferencia que lleva por título Ajedrez, divertirse aprendiendo a pensar. Leoncho es un experto en la materia, ya desde los 13 años, desde que aprendió a jugar al ajedrez hasta convertirse en campeón absoluto de Guipúzcoa. Y después, a lo largo de su carrera, pues ha tenido oportunidad de colaborar con muchos medios de comunicación, desde la agencia Fran Press, la agencia EFE, la Gaceta del Norte, para la cadena SER, para El País, para Radio Nacional de España, en Televisión Española, durante el Mundial Kasparov-Karpov de 1987, y etcétera, ¿no? Ha dado conferencias de ajedrez en numerosos países, ha retransmitido en múltiples ocasiones comentarios ajedrecísticos en los más importantes torneos internacionales. Desde el año 2007 tuvo una sección fija los domingos a las 9:20 en el popular programa No es un día cualquiera. Y en 2014 ha comenzado su colaboración con el programa A Vivir, que son 2 días que emite la cadena SER los fines de semana. Pues sin más os dejo con Leoncho. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos por estar precisamente en esta sala cuando la oferta para estar en otras es realmente muy atractiva. Voy a empezar hablando de un milagro, porque creo que es la mejor palabra para definir lo que ocurrió el 11 de febrero en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados. Creo que solo así se puede explicar que todos los partidos políticos españoles se pongan de acuerdo en algo, en lo que sea. Y ese algo fue promover el ajedrez como asignatura. ¿Fue eso un capricho? ¿Les pareció que como el ajedrez da buena imagen vamos a ponernos de acuerdo precisamente en esto? No. De hecho, las razones son las mismas que convencieron al Parlamento Europeo en 2012 para que 461 eurodiputados, si no recuerdo mal, o 415, ahora no me acuerdo bien del número, es igual, pero 400 y pico, se pusieran de acuerdo en algo muy parecido. Cuando hablamos de más de 400 eurodiputados, lógicamente estamos hablando de gente desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y todos se pusieron de acuerdo. La razón de esas decisiones es porque están basadas en motivos muy sólidos, muchos de ellos con base científica, que son los que voy a intentar resumir en los próximos minutos. Pero antes, una pequeña aclaración sobre esta coletilla que le añado al título, ¿no? Y es muy divertido. Es que hay una serie de tabúes falsos alrededor del ajedrez. Por ejemplo, un pensamiento muy frecuente es: sí, el ajedrez debe ser muy interesante, pero es solo para personas muy inteligentes, eso no es para mí. Bueno, esto es como comparar a alguien a quien le gusta correr por el parque de vez en cuando, o por la playa, o por la calle, con un profesional de la maratón. Los dos corren, pero no tiene nada que ver lo que hace el uno con lo que hace el otro. Jugar al ajedrez por puro pasatiempo, ser docente de ajedrez para alfabetizar a los niños en ajedrez, es una cosa. Y ser gran maestro, pertenecer a la élite mundial del ajedrez, es otra. Para lo segundo, igual que para ser profesional de la maratón, hay que nacer con unos genes específicos y luego trabajar durísimo para desarrollarlos. Para lo primero, puede hacerlo absolutamente cualquier persona, y cuando digo cualquiera, como van ustedes a ver, realmente me refiero a todo el mundo, incluso a personas discapacitadas o muy especiales. Y lo de divertido es porque muchos dicen que el ajedrez es aburrido. Hombre, si te quieres dedicar al ajedrez de alta competición y no te gusta, claro, entonces te vas a aburrir, pero esto es de cajón, esto es aplicable a cualquier otra actividad, deporte o arte o cultura. Si hablamos de alfabetizar el ajedrez a los niños y dando por sentado que el docente sea competente y tenga vocación, tenga pasión por su trabajo, el riesgo de que un niño se aburra en clase de ajedrez es bajísimo, porque estamos hablando de utilizar el ajedrez como herramienta pedagógica para desarrollar la inteligencia, transmitir valores, enseñar a pensar. No estamos hablando de crear jugadores. Eso se hace en un club de ajedrez, no se hace en un colegio y menos todavía en horario lectivo. Por tanto, el porcentaje de los niños que rechazan el ajedrez de plano es bajísimo. Y por eso digo que subrayo esto de divertido. Suelo decir que el ajedrez es el mejor videojuego que existe,
porque aunque hay algunos que son muy buenos desde el punto de vista didáctico, si uno ha jugado 1000 veces, por ejemplo, con el mismo videojuego, lo normal es que tienda a aburrirse. En el ajedrez la tendencia es la contraria. El ajedrez cumple muy bien aquello que decía Sócrates de solo sé que no sé nada. A medida que vas aprendiendo, quieres saber más porque te vas dando cuenta de lo mucho que te falta por saber. Acabaría esta introducción diciendo que yo no me he aburrido nunca. Llevo 42 años como ajedrecista, los 10 primeros como jugador semiprofesional, los 32 siguientes como periodista especializado, conferenciante, investigador, etc. Y yo no sé lo que es estar aburrido. Bueno, lo sé porque otras personas me dicen que ellos se aburren, pero bueno, si lo dicen ellos será verdad. Si te gusta el ajedrez, si te apasiona el ajedrez, es imposible que te aburras. Bien, vamos a los argumentos que les decía. Fíjense, solo con los que están resumidos en esta pantalla, solo con estos, ya tendríamos suficiente para que el ajedrez sea asignatura en horario lectivo desde mañana mismo en todos los colegios del mundo. Pero hay muchos más que resumiré después. Es decir, hay más de un siglo de investigación, hay bastantes estudios publicados, serios, contrastados, hay muchas experiencias en países con regímenes políticos distintos y la inmensa mayoría llegan a la misma conclusión. Los alumnos de ajedrez educativo, ojo con esta distinción, no me refiero a los alumnos que juegan al ajedrez. Jugar al ajedrez es formativo de por sí, el deporte del ajedrez es formativo de por sí, pero ahora estamos hablando del ajedrez como herramienta en clase, de ajedrez educativo. Bien, la mayoría de los alumnos de ajedrez educativo mejoran su inteligencia en múltiples parámetros, inteligencia es una palabra demasiado flexible, pero ahora la explicaremos, y mejoran su rendimiento académico por término medio el 17% más que los otros, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Estamos en España y cuando uno dice en un ámbito de docentes o de gente ligada a la intelectualidad, a la cultura, matemáticas y comprensión lectora, en sus cerebros resuena enseguida el informe PISA, porque la mayoría de los niños españoles están fracasando en las pruebas del informe PISA, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Bueno, pues el ajedrez incide precisamente en eso. Aquí pongo Cataluña en ambos sitios porque están terminando estos días una experiencia piloto. Ahora ya está por 140 y tantos colegios catalanes, está promovida por la Generalitat. Hay un estudio científico paralelo a las clases de ajedrez diseñado por la Universidad de Girona, con ayuda de la de Lleida, y aunque los resultados finales no se conocerán hasta finales de este año, me consta, porque tengo información de primera mano, que van a ser excelentes. Me consta, entre otras razones, porque sí hay encuestas entre todos los docentes de esos 140 colegios y el índice de satisfacción es altísimo, está por encima del 80-85% y todos coinciden en que las conclusiones van a ser muy probablemente parecidas a las que he dicho antes y también parecidas a las que se hicieron en Trier, que es una ciudad alemana, traducida al español sería Treveris, o en Aarhus, esta ciudad de Dinamarca. En Aarhus es el último estudio que tenemos, no lo tengo entero, tengo solo el resumen, pero la conclusión es muy impresionante. Los alumnos que recibieron clases de ajedrez educativo mejoraron su rendimiento en matemáticas en un 30%, o sea, bastante más del 17% que cito ahí. Y lo de Trier es especialmente interesante, es el que más me gusta a mí. Hicieron lo siguiente, ojo, lo hicieron durante 4 cursos consecutivos, no uno solo. Curso de primaria, clase A, clase B. Todos los alumnos de la clase A van a recibir 1 hora menos de matemáticas por semana a cambio de 1 hora de ajedrez. Todos los alumnos de la clase B van a seguir recibiendo 3 horas de matemáticas por semana, nada de ajedrez. El profesor de matemáticas es el mismo en las 2 clases. Y el resultado fue que durante 4 cursos, repito, los de la clase A lograron una nota promedio en matemáticas mejor que los de la clase B.
Es decir, desde el punto de vista de la eficacia pedagógica, la conclusión de este estudio sería que 2 horas de matemáticas más 1 de ajedrez son más eficaces que 3 de matemáticas. Es relativamente lógico pensar que el ajedrez y las matemáticas están conectados. Pero ¿por qué demonios, me pregunté yo durante bastante tiempo, los alumnos que reciben clases de ajedrez educativo leen mejor o comprenden mejor lo que leen que los otros? Bueno, hay 2 respuestas. La primera es muy lógica. El ajedrez desarrolla mucho la concentración. Si estás muy concentrado cuando lees, lógicamente lees mejor, comprendes mejor lo que lees. La otra es un poco más rebuscada, pero me parece muy interesante. Cuando leemos y cuando jugamos al ajedrez, nuestro proceso cerebral es muy similar. Estamos en ambos casos reconociendo signos, que en un caso son letras, en el otro son piezas de distinto valor, color y tamaño. Estamos asociando esos signos unos con otros, formando palabras en un caso, formando combinaciones de jugadas en el otro, y estamos sacando conclusiones de las asociaciones que acabamos de realizar. Por tanto, los niños acostumbrados a ese proceso cerebral porque juegan con frecuencia al ajedrez, lo tienen automatizado y cuando se ponen a leer, leen mejor que los otros. El estudio más conocido sobre eso es el de Margulis, pero bueno, hay alguno más en la misma dirección. Pero como les decía, hay en realidad bastante más que esto, aunque creo que es muy significativo lo que acabamos de ver. Hay muchas listas sobre la cantidad de cualidades que desarrolla el ajedrez. Bueno, yo he hecho una de 24, no se asusten, no les voy a dar ahora la tabarra con las 24 detalladas, entre otras razones porque no hay ninguna necesidad. Van a ver ustedes que la mayoría son de sentido común. Cualquier persona que haya jugado al ajedrez con una cierta intensidad sabe que el ajedrez desarrolla todo esto que vamos a ver aquí. Pero sí me permito subrayar algunas, porque lo necesitan, porque me parecen especialmente importantes o porque se adecuan muy bien a esta sociedad del siglo XXI. Por ejemplo, la autocrítica. En el ajedrez hay una costumbre casi sagrada. Cuando 2 jugadores terminan una partida de competición, si están, por ejemplo, si esta es la sala de juego, los 2 se levantan y con independencia del resultado van a una sala adyacente que es la de análisis. Y allí analizan juntos la partida que acaban de jugar. Es decir, se critican mutuamente y también se autocritican. Aclaran dudas. Aquí yo esperaba que tú me hicieras esto y me daba mucho miedo. ¿Por qué no me lo has hecho? Dice, no, es que ya lo he pensado, pero tú me sacrificas aquí un peón y el que tenía miedo era yo de tu iniciativa. Los 2 están aprendiendo uno del otro. En ajedrez, más que en ningún otro deporte, el que pierde es el que más aprende, porque no puedes echarle la culpa de tu derrota ni al árbitro, ni a que está lloviendo, ni a que el terreno está embarrado, ni nada parecido. Si hoy jugamos usted y yo, y entonces yo pierdo, es que por lo menos hoy usted ha jugado mejor que yo. Y a continuación yo tengo que preguntarme qué es lo que he hecho mal, por qué he perdido, cuál ha sido mi error y qué tengo que hacer para no cometerlo la próxima vez. Esto, si lo aplicamos, si lo trasladamos a la vida normal de todos nosotros, es una virtud importantísima, ¿no? Una persona capaz de reconocer cuando se equivoca, seguro que va a ser más feliz que otra que no tenga esa capacidad. De estas 6, luego explicaré exactamente por qué, pero la previsión de consecuencias, pensar antes de actuar en las consecuencias de lo que vas a hacer, es especialmente interesante. Luego volveremos sobre eso. Las otras 5 yo creo que no necesitan de mayor explicación, son fáciles de entender. De estas 6, esta de abajo en el centro, atención a varias cosas a la vez. Bueno, ahí las mujeres nos sacan una ventaja enorme, desde luego, en términos generales. Pero el ajedrez, digamos, contribuye a equilibrar un poco eso. Supongamos que una vez más estamos jugando usted y yo, y entonces usted se enroca en la parte superior izquierda, o sea, pone su rey en refugio en la parte superior izquierda del tablero. Y yo lo hago en el extremo diagonal opuesto, en la parte inferior derecha. A mí me gusta mucho más atacar que defender.
pero yo no tengo que hacer lo que a mí me guste, tengo que hacer lo que me pide la posición que haga. Tengo que tener una visión global del tablero y si la iniciativa que él tiene me obliga a hacer 8 jugadas defensivas consecutivas, pues me fastidio y hago 8 jugadas defensivas. Ya atacaré más tarde. Si me engaño y hago lo que yo quiero hacer, voy a perder seguro. Si yo me concentro solo en atacar y no hago caso a su ataque, pierdo seguro. Esto es trasladable perfectamente a la vida real. Es muy importante tener una visión global de cualquier situación en la que estemos antes de tomar decisiones y, sobre todo, no engañarse al tomarlas, ¿no? La visión global y el rigor, digamos, van íntimamente unidos. Y sobre estas 6, pues el cálculo espacial, sin duda alguna, es la que más destacaría. Bueno, sobre cálculo espacial vamos a hacer algo, creo que va a ser divertido. Adriana Salazar y yo, a partir de las 3:30, tenemos una conferencia conjunta en la sala A1, donde empezamos con una representación teatral que tiene que ver con el cálculo espacial. Pero lo explico brevemente. Cuando yo estoy jugando una partida, la posición que me interesa ver con mayúsculas no es la que están viendo mis ojos en el tablero, sino la que puede producirse dentro de 4 o 5 movimientos según lo que haga yo ahora. Es decir, la que estoy vislumbrando con la mente. Por tanto, la posición que estoy viendo con los ojos en el tablero puede incluso molestarme, porque yo tengo que evaluar si a mí me interesa hacer ahora, por ejemplo, alfil G5, él me hará H6, yo haré alfil H4, él me hará G5, alfil G3, caballo H5, y la pregunta es, ¿esa posición que vislumbro en la mente me interesa o es mejor para él? Si es mejor para él, tengo que buscar otra jugada, esa no vale. Entonces, es obvio, no hace falta explicarlo mucho más, pero bueno, el tema da mucho más de sí, que el cálculo espacial, la visión espacial, se desarrolla mucho con el ajedrez, como veremos luego en esa conferencia conjunta con Adriana, y ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es una virtud esencial, no solo si vas a ser arquitecto y tienes que imaginarte cómo va a ser lo que vas a construir, pero para cualquiera de nosotros, incluso para los niños de 4 años, como hace Adriana al trabajar con ellos, el cálculo espacial es muy importante. Bien, vamos a ver una representación cinematográfica de esto del cálculo espacial. Hay muchas películas sobre ajedrez, algunas son espantosamente malas. Hay varias muy buenas. Una ganó el Oscar a la mejor de habla no inglesa en el 85, creo, La Diagonal du Fou, francesa. Y esta es En busca de Bobby Fischer, también es de las buenas. Básicamente es un matrimonio estadounidense, descubre que su hijo tiene un talento enorme para el ajedrez y contratan a un entrenador de superélite para que convierta a ese niño en campeón del mundo. Luego veremos otros 2 fragmentos de la misma película donde, desde el punto de vista pedagógico, hay mucho que criticar. En este todavía no. Esta es una sesión de entrenamiento que tiene que ver bastante con lo que acabo de explicar. Está a 4 jugadas de esta posición. No muevas hasta que lo veas claro en tu cabeza. No me mires buscando ayuda. No puedo hacerlo sin mover las piezas. Claro que puedes. Ve apartando las piezas en tu cabeza, una por una. Y el rey se quedará solo. Igual que un camello en una esquina. Te lo voy a poner más fácil. Caballo hace 8. Sí. Caballo hace 8, lo que el niño no veía, viendo todas las piezas con los ojos, lo ve visualizando lo que tiene que evaluar con el cerebro. Bien, cambiamos por completo de tercio para hablarles de algo que cada vez me apasiona más, hasta el punto de que
En los últimos meses he llegado a la conclusión, después de haberlo contrastado con más de 100 docentes de diversos países, de que la mejor edad para introducir el ajedrez en el horario lectivo ya no es, como yo pensaba, los primeros cursos de primaria, sino en infantil, o sea, entre los 2 y los 5 años. Esto ya sé que seguramente les sorprende mucho, porque seguramente casi todos ustedes saben que la inteligencia abstracta no termina de formarse hasta los 5 o 6 años, excepto en los superdotados. Entonces, ¿qué sentido tiene enseñar ajedrez a los niños de 2 o de 3? Con esto, además, no quiero decir que no sea bueno meterlo en los primeros cursos de primaria o más adelante. Bueno es bueno siempre y se puede adaptar a cualquier edad. Pero por razones prácticas y biológicas estoy llegando a esa conclusión, porque el currículo está cada vez más sobrecargado, al menos en España, y supongo que en los demás países ocurrirá algo parecido. Ya no solo en secundaria, también en primaria hay cada vez más aspirantes a meterse en el horario escolar, en el currículo, en el horario lectivo, educación financiera, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otro lado, vengo observando que los profesores de infantil quizá son, si hacemos un término medio, los más vocacionales de todos, los más implicados. Entre otras razones porque tienen que emplear su propio cuerpo en la enseñanza. Porque a un niño de 3 años, como tú no hagas lo mismo que quieres que él haga, difícilmente vas a conseguir que lo haga. Y por otras razones, a esa edad todavía el concepto de ganar y perder no está desarrollado, lo que les gusta es disfrutar y jugar. Y si conseguimos alfabetizar en ajedrez, o sea, que sepan el preajedrez, lo básico, mover las piezas, las reglas elementales, a los 5 años, cuando lleguen a primaria, si están todos alfabetizados, cada centro puede decidir después qué quiere hacer con el ajedrez. En algunos querrán que haya 1 hora de ajedrez específica, en otros lo utilizarán en clase de matemáticas, en otros en lengua, en otros en educación física o en tecnología o en inglés, que es otra posibilidad, etcétera, etcétera. Y, insisto, lo he contrastado ya con unas 100 personas del gremio y están todos de acuerdo. Bien, ¿por qué? Ahora voy a lo más importante, ¿no? ¿Por qué estoy tan entusiasmado con esto? Por lo que he visto. Por lo que he visto, por ejemplo, en Montevideo, con niños de 2 a 5 años. Es un centro que se llama Baz Ferreira, y le pregunté a la psicóloga que dirige el centro, bueno, ¿y por qué trabajan ustedes con el ajedrez y no con el parchís, por ejemplo? Y me dijeron, bueno, trabajábamos con el parchís hasta que conocimos a este profesor de ajedrez, Esteban Jaureguizar, que es excelente. Pero la razón principal es que las profesoras, al cabo de pocas semanas, con las fichas del parchís ya no sabían qué hacer. Son muy llamativos los colores, pero los recursos pedagógicos que ofrecen son muy limitados. El ajedrez es prácticamente infinito. Podemos jugar con el tablero vacío, solo con los peones, quitamos los peones, metemos los caballos, quitamos los caballos, metemos los alfiles, y así tenemos recursos hasta acabar todos los cursos, valga la redundancia. Voy a contarles lo que he visto en el Centro Preescolar Talento de Adriana Salazar, en Bogotá, con sus niños de 3, 4 y 5 años. Les adelanto una cosa, el 100% de sus alumnos, a los que no hace ningún test de cociente intelectual, o sea, toda familia que pueda pagar la matrícula puede matricular a sus niños ahí, el 100% de los alumnos de 4 años de Adriana Salazar conoce el ajedrez, toca el violín y hace taekwondo. A los 3 años, Adriana coloca un tablero gigante en el suelo, pone una música muy pegadiza y la letra de esa música enseña a mover los peones. Y entonces la profesora se acerca a donde una niña y le dice, tú eres un peón. Y como tú eres muy valiente, tú nunca vas hacia atrás. Esta es tu columna. No puedes moverte ni a esta ni a esta. Esta es tu columna. Y no puedes hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Juegas una vez y esperas a que tu compañero juegue y solo entonces puedes volver a jugar. Fíjense que bajo el lema esencial
aprender jugando, jugar aprendiendo, de una manera muy sencilla estamos transmitiendo valores esenciales a esa edad. Psicomotricidad, geometría elemental con diagonales, columnas y verticales, respeto por las normas, respeto por el compañero, control de los impulsos primarios, toma de decisiones razonada, y solo tienen 3 años. A los 4, en un aula, les pone un tablero mural con una posición que solo tiene peones porque de momento solo saben mover los peones. Entonces la profesora dice, sin moveros del pupitre, me tenéis que decir qué cambia en esta posición si el peón blanco que está en E4 se come al peón negro que está en D5. Entonces una niña se levanta y dice, pues donde está el peón blanco no hay nada y donde está el peón negro hay un peón blanco. Esa niña cree que está jugando a adivinanzas o algo así, pero está desarrollando su visión espacial, de lo que hablábamos antes. Y esto que pongo abajo de método transversal e interdisciplinar, no me refiero solamente a la edad infantil, a 2 a 5 años. Eso sirve absolutamente para cualquier edad. Por ejemplo, estoy viendo en México, con la Fundación Kasparov para Iberoamérica, hemos formado ya a más de 3.000 docentes en ajedrez. Y el proceso es siempre el mismo. El primer día entran en el seminario y yo olfateo una mezcla de curiosidad, escepticismo, miedo. Esto del ajedrez realmente me va a servir a mí para algo. El segundo día están entusiasmados, nos despiden de pie aplaudiendo porque han aprendido una barbaridad desde el punto de vista pragmático, aparte de que les parezca más o menos interesante nuestra manera de explicarlo. Ellos ven que, por ejemplo, un profesor de matemáticas en un colegio donde sus alumnos estén familiarizados con el ajedrez, pues tiene un chollo a la hora desde el punto de vista profesional. Porque hay una gran parte de las matemáticas que se puede explicar haciendo la clase más amena si te basas en el ajedrez. Por ejemplo, seguramente por nuestra edad, todos los que estamos en esta sala hemos aprendido la figura de un rectángulo recto. Pero en el tablero de ajedrez vacío, agarras cualquier diagonal y sobre esa diagonal puedes construir un rectángulo torcido. Y entonces el niño desde el minuto 1 aprende que los rectángulos pueden estar torcidos. ¿Cómo explicar el concepto de circunferencia en un tablero de ajedrez que es cuadrado? Muy fácil. Ponemos un caballo en el centro, marcamos con una cruz todas las casillas a las que puede saltar el caballo, las unimos y ya tenemos una circunferencia. Podemos preguntar, ¿cuántos cuadrados hay en el tablero de ajedrez? Y la respuesta no es nada fácil, porque las casillas son 64, pero cuadrados pueden formarse muchísimos más, según cómo combines las casillas. Y así sucesivamente. No me quiero alargar, pero vamos, en nuestros seminarios hay 2 ponentes que se dedican solo a los recursos de ajedrez para clases de matemáticas o a todos los elementos matemáticos que hay dentro del ajedrez y que pueden ser muy útiles en las clases de matemáticas. En las de lengua, una cosa que yo he visto hacer y que funciona muy bien, 2 caballos, uno blanco y uno negro en el tablero, y un montón de casillas están ocupadas por tiempos verbales en futuro y tiempos verbales en presente. El ejercicio consiste en que el caballo blanco tiene que ir comiéndose todas las palabras de tiempos verbales en presente y el negro todas las del futuro. Y bueno, sobre esta idea se pueden construir cientos de ejemplos que hacen que esas clases sean más amenas y más eficaces. Y bueno, se puede hacer eso, como decía antes, en inglés, porque los profesores de inglés están pidiendo que haya más conversación, que el porcentaje de conversación sobre la gramática sea mucho mayor. Y si metemos en la clase de ajedrez en inglés, no le estamos quitando 1 hora a nadie, sino que estamos dándole más contenido a la clase de inglés. Y así sucesivamente. Bien, esto es sumamente importante y se puede explicar en menos de 2 minutos. En esta sala no hace falta que explique quién es Howard Gardner. Bien, pues de las 8 inteligencias de Gardner es absolutamente irrefutable que el ajedrez desarrolla al menos 5. Como ustedes ya han
he escuchado, la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, y las otras dos son de puro sentido común. Intrapersonal. Si yo no me conozco bien a mí mismo, ¿cómo voy a jugar bien al ajedrez? Yo tengo que saber cuáles son mis puntos débiles, mis puntos fuertes, en qué tipo de posiciones juego bien, me encuentro a gusto, en cuáles es probable que me equivoque, etc. Y la interpersonal, pues 3/4 de lo mismo. No me acuerdo de su nombre, perdone. Juan Pablo. Si yo voy a jugar contra Juan Pablo mañana en una partida de torneo, cuanto más sepa previamente sobre Juan Pablo, no solo como jugador, incluso como persona, su carácter, mejor voy a jugar contra él. Me interesará mucho saber en qué posiciones se siente como pez en el agua, en cuáles tiende a equivocarse. Y fíjense, con esa información puede ocurrir incluso lo siguiente, aunque parezca paradójico. En un momento dado, igual me interesa provocar una combinación que lleva a una posición en la que él tiene ventaja. O sea, yo queriendo le doy esa ventaja. ¿Por qué? Porque sé que en ese tipo de posiciones él suele equivocarse, aunque tenga ventaja. Bien, pero vamos un paso más allá. Si aplicamos los métodos de Adriana Salazar con sus niños, el tablero, la música, los niños que corretean, que bailan por el tablero gigante, resulta que también estamos desarrollando a través del ajedrez la musical y la corporal. Y si aplicamos los métodos de Yaiza Maldonado, subdirectora del Colegio Playa Honda en Lanzarote, que aplica el ajedrez en educación física, educación emocional y para la creatividad, pues también desarrollaríamos la naturalista. Pero, conclusión, el ajedrez desarrolla sin duda alguna 5 de las 8 inteligencias de Gardner y podrían llegar a ser las 8 según qué método utilicemos. Esto es muy interesante sobre todo porque es una aportación novedosa. Sabíamos que el ajedrez desarrolla la inteligencia cognitiva, pero resulta que también desarrolla la emocional. Esto se ha publicado en español y en inglés en 2012, está hecho en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, por estos 3 psicólogos. Compararon a escolares que en horario extraescolar jugaban al ajedrez con otros que iban a fútbol o baloncesto. Hago un pequeño paréntesis, que declaro que yo no tengo absolutamente nada en contra del fútbol o el baloncesto como deportes de equipo, formativos, cuando se administran bien, etcétera, etcétera. Lo que digo es que este estudio concreto, desde el punto de vista específico del desarrollo de la inteligencia emocional, llegó a la conclusión de que el ajedrez la desarrolla más, las cualidades socioafectivas, que el fútbol o el baloncesto. ¿A qué nos referimos en concreto? A estas. Esto es una copia literal de lo que pone en el estudio. Autoestima, motivación, disciplina, adaptación al entorno, buena relación con los profesores, gusto por el estudio, respeto por las normas, sociabilidad, tomar decisiones, etc. Esto es una visión global de cuál es la situación hoy, pero en realidad es solamente orientativa, porque está cambiando a mejor prácticamente cada día. Es decir, la demanda del ajedrez como herramienta educativa está subiendo en todas partes y además yo les aconsejo que presten más importancia al grupo de abajo que al grupo de arriba. Porque en el grupo de arriba la mayoría son países o pequeños o poco influyentes y en el grupo de abajo hay muchos países muy grandes o muy influyentes o las dos cosas. Además, hay que hacer algunas matizaciones. Por ejemplo, en Cuba lo que está muy desarrollado es el ajedrez deportivo, igual que en todos los demás deportes prácticamente, siguiendo el método soviético, que es excelente para el desarrollo deportivo. Pero el desarrollo del ajedrez educativo está mucho más atrasado. Como digo, el número de países que se incorpora a esto o que pueden pasar del grupo de abajo al de arriba en cualquier momento, entre ellos España, pues aumenta cada día. Bien, esto por supuesto tiene mucho que ver con lo que les decía antes del Parlamento Europeo, y subrayo aquella idea de que 415 eurodiputados quiere decir que había gente desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha votando por lo mismo, ¿no? Y ahora un cambio, antes del cambio de tercio quiero remachar bien la diferencia entre ajedrez educativo y ajedrez deportivo. Deben ser dos líneas paralelas
Y por tanto, si son paralelas, no se cruzan jamás. Otra cosa es que haya una transversal que las una. ¿A qué me refiero con transversal que las una? Si en una ciudad hay varios colegios donde se está enseñando masivamente el ajedrez educativo, es de cajón que el club de ajedrez o la federación de ajedrez correspondiente diseñará un plan de captación de talentos, irá a observar a esos niños cuando jueguen en ese colegio o en torneos pequeños interescolares e invitará a los niños y a sus familias a que vayan al club para recibir un entrenamiento deportivo. Eso es magnífico, no seré yo quien diga ni una sola palabra contra eso, al revés, es fantástico. Pero lo que no hay que hacer es pensar que el objetivo de las clases de ajedrez en horario lectivo es formar jugadores. Eso es un error garrafal, entre otras razones porque en cuanto el director del colegio se dé cuenta de eso, se acabaron las clases de ajedrez en horario lectivo con toda razón. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué ocurre en la película? Este señor, que está en la pantalla ahora, es un entrenador de primera fila mundial para convertir a niños con talento en campeones del mundo. Y hace muy bien su trabajo como entrenador, pero lo dejo de momento ahí. Prométeme que no me discutirás las jugadas aunque creas que tienes razón. Se lo prometo. Imaginarás que lo que te digo te lo dice Fischer. Conozco todas sus partidas, así que en realidad será él quien te enseñe y tú te convertirás en él. Lo prometo. Muy bien. Nuevas reglas. Se acabó el ajedrez rápido. Sé que te gusta. Sé que es divertido, pero no es bueno. Acabó con Arbatov y acabaría contigo. Se acabaron las partidas en Washington Square. Son unos mediocres y te enseñan todos los vicios del juego. No son mediocres. Son perdedores. Y si no quieres acabar como ellos, olvídalos. No son mediocres. Lo son. Bien. ¿Cuál eres tú? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ¿cuál eres tú? Ninguna, solo son piezas. Tú eres esta. Tú eres esta, tú eres el rey. Esta última parte, aquellos de ustedes que sean pedagogos seguramente estarán de acuerdo conmigo y si no me lo dicen después. Esta última parte es correcta desde el punto de vista pedagógico. Tú eres el rey y por tanto tú eres el responsable de lo que les ocurra a las otras piezas. Hasta ahí vamos bien. Pero antes el entrenador le ha dicho cosas que implican olvidarse de algo esencial, que los niños tienen que jugar, los mayores, los adultos también. Pero los niños deben jugar, aunque por muy maravillosos que sean, porque aunque sean supertalentos para tocar el piano, jugar al ajedrez o jugar al tenis, tienen que divertirse. Y eso al entrenador se le olvida. Y a los padres del niño en la película también, hasta que, afortunadamente, el director o el guionista dan un giro en la película y los padres se dan cuenta de que están cometiendo un error y rectifican. ¿Ustedes se acuerdan cómo le dice el entrenador? Prohibidas las partidas rápidas en Washington Square. Si ustedes van a Nueva York, les recomiendo que se acerquen a Washington Square. Es una plaza bastante céntrica donde puedes ver a gente jugando al ajedrez a cualquier hora del día, en una mezcla social muy interesante. Puede haber ejecutivos de Wall Street con un traje de Armani impecable, jugando con vagabundos todos juntos, ¿no? Entonces, los padres deciden rectificar y le llevan al niño a Washington Square, finalmente, y ocurre esto. ¿Quieres jugar? Dos minutos. ¿Qué es eso?
eso? La apertura es Lehmann. ¿Es Lehmann? ¿De dónde lo has sacado? ¿De un libro? No, me la enseñó mi profesor. ¿Tu profesor? Pues olvídalo. Juega como antes, con las tripas. ¿A qué esperas para sacar tus peones? ¡Atácame! Deja eso. Josh está jugando. Te ha enseñado a ganar, te ha enseñado a no perder. No estés orgulloso, estás jugando a no perder, Josh. Tienes que arriesgarte a perder, arriesgarlo todo. Tienes que llegar al límite de la derrota. Métetelo en la cabeza, ¿entendido? ¿Pero qué? Juega. Nunca te fijes en el tablero, siempre en el hombre. Y fíjate en el hombre que se fija en el tablero. Fíjate en mí, soy tu rival. Debes vencerme a mí, no al tablero, a mí. Tengo que fijarme en ti. Sí, exacto. Venga, derrótame. ¿Mejor? Muy bien. Mucho mejor. Venga, mueve. ¡Estupendo, sí! Muy bien. Bien. Así. Eso es. Mueve. Sí. Sí, ajá. Juega. Que siga así. Bien, 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 bien. Mueve. Bien, eso es. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Tienes que jugar con las tripas, tienes que fijarte en mí. Son consejos complementarios, a veces incluso contradictorios con lo que le dice su entrenador, pero este hombre del parque sí está teniendo en cuenta que un niño tiene que divertirse y que tiene que enseñarle también la parte, digamos, al nivel del suelo en la vida, no solamente las cuestiones científicas o técnicas, ¿no? Bien, ahora sí es cuando damos un giro total y antes explico por qué. Aunque yo no soy del mismo Bilbao, que tienen fama de ser, digamos, bastante lanzados, yo soy de Irún, donde supuestamente somos mucho más modestos, confío en haberles convencido hasta este momento de que el ajedrez es una herramienta educativa muy interesante. Pero puede surgir una pregunta muy lógica. Bien, pero hay otras muchas cosas además del ajedrez. ¿Cierto? Ahora les voy a invitar a un pequeño ejercicio intelectual. Yo he elaborado modestamente un decálogo, 10 razones para apoyar el ajedrez. Y les invito a que, según voy desgranando las 10, casi todas ellas menos 2 las voy a hacer de forma telegráfica, ustedes vayan aplicando estas 10 cualidades del ajedrez a cualquier otra actividad, deporte o materia que les parezca que tiene interés pedagógico. Y veremos a qué conclusiones llegan. Yo creo que llegarán a la conclusión de que hay muy pocas que cumplan estas 10 razones. La primera, no hace falta que me extienda porque lo más importante, aunque sobre esto hacemos seminarios a veces de una semana entera hablando sobre ello, pero lo más importante ya se lo he dicho, lo aprovecho para recordar que aparte de la conferencia que demos los dos juntos, Adriana y yo, a las 3:30, ella da otra a las 5, que bueno, después de lo que he dicho sobre ella antes, no hace falta que les diga que se la recomiendo efusivamente. Y además están aquí los colegios Gredo San Diego, que es una cooperativa de muy buenos colegios de Madrid, donde han decidido apostar fuertemente por el ajedrez, que también tienen una comunicación a las 11:45, media hora después de que terminemos aquí. Entonces, sobre esto creo que no hace falta mucho más. En cambio, sobre la segunda sí. A esto he dedicado mucho tiempo en los últimos 10 años aproximadamente. ¿Por qué me parece tan importante este concepto de gimnasio de la mente? Porque en España, al menos, y en casi todos los países desarrollados, la esperanza de vida no deja de aumentar. En España, incluso los hombres tenemos ya una esperanza de más de 80 años. Eso es magnífico, pero eso también implica un problema muy grave, económico. Todos los gobiernos, sean de la ideología que sean, están obligados a dedicar cantidades enormes de dinero al cuidado de personas mayores que no se valen por sí mismas, que necesitan de otra que las cuide. Eso es carísimo. Por tanto, el concepto de gimnasio, de hacer ejercicio, de mantenernos en forma, que lo tenemos asumido desde hace 3 generaciones por lo menos, ahora hay que ampliarlo al gimnasio mental. Y necesitamos también algún tipo de gimnasio mental. Y el ajedrez encaja muy bien en eso. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque el ajedrez desarrolla muchísimo la memoria y la concentración. ¿Qué es lo primero que ataca el Alzheimer? La memoria y la concentración.
A raíz de darme cuenta de esto, empecé a investigar y a tratar con muchos neurólogos y encontré varios estudios muy interesantes. El más significativo es el que concluye con esta entrevista del neurólogo Dr. Verghese en el Washington Post. Este doctor es el líder del grupo de investigación del Instituto Albert Einstein de Nueva York, que hicieron un estudio de 461 personas mayores, observándolas durante 21 años. Es decir, muchos de ellos iban muriendo, iban siendo suplidos por otros. Los dividieron en muchos grupos. Unos aprendían a tocar instrumentos musicales, idiomas extranjeros, iban al gimnasio, participaban en debates, caminaban por el monte. Los que más aumentaron la reserva cognitiva, que es un depósito que tenemos en el cerebro que cuanto más lleno esté, menos riesgo tenemos de padecer demencias seniles y la peor de todas, que es el Alzheimer. Y ojo, los que más aumentaron su reserva cognitiva a una edad en la que lo normal es perderla, fueron los que jugaron al ajedrez, seguidos de los que jugaron al bridge, que es otro juego mental que requiere cierta destreza, cierto esfuerzo mental, aunque menos que el ajedrez. Y tengo una buena noticia para muchos de ustedes. Los terceros fueron los que se dedicaron a bailar, porque eso requiere una gran coordinación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esta frase, pronto los doctores nos recomendarán una partida de ajedrez y un crucigrama cada día, además de ejercicio físico y dieta saludable, no la digo yo, la dice un neurólogo de primera fila mundial. Y esto lo he contrastado ya con más de 200 neurólogos, he estado en congresos de neurología, me han acribillado a preguntas y he salido vivo de ese acribillamiento y me permiten llegar a esta conclusión. La práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y podría prevenir o retrasar mucho el Alzheimer. Y cuando digo retrasar mucho, estamos hablando, por ejemplo, de 8 años, que es lo que puede pasar entre la manifestación exterior de la enfermedad y el fallecimiento, 8 o 10 años. Si a una persona de 70 que esté destinada a padecer Alzheimer por la razón que sea, se lo retrasamos 8 años, imagínense las consecuencias beneficiosas que ello tiene, no solo para esa persona, sino sobre todo, diría yo, para quienes tengan que cuidarla cuando esté enfermo. Porque además lo que suele pasar es que luego el desarrollo de la enfermedad es mucho más corto. Como se ha manifestado al exterior mucho más tarde, aunque ya estaba dentro, luego, digamos, mueren antes, lo cual en este caso, aun por muy crudo que suene, es incluso mejor, ¿no? Bien. Las utilidades del ajedrez no se limitan a lo que podríamos considerar, para entendernos, niños normales en clases normales, sino en otros muchos campos. Por ejemplo, para los ciegos es el deporte más practicado en el mundo. En muchas de estas cosas que hay en esta lista y en las siguientes, la referencia principal en el mundo es Extremadura, donde se ha producido otro milagro. Hace como 8 o 10 años, el gobierno socialista de Extremadura promovió, por ejemplo, el ajedrez para desempleados, para enseñarles estrategia de cómo buscar trabajo, un trabajo que mejor se adecue a sus cualidades, o para indigentes como una especie de inyección de autoestima, o para niños con cáncer, enviando a los monitores de ajedrez a los hospitales durante los tratamientos de quimio o de radio. Y cuando cambiaron el gobierno y subió el del Partido Popular, mantuvo todas esas ayudas en plena crisis económica, lo que parece indicar que funcionan muy bien. Con los autistas, donde más se ha trabajado ha sido en Holanda. El funcionamiento de esto es muy sencillo. Si a una persona con autismo intentamos comunicarnos con ella de forma normal, verbalmente, casi seguro nos va a rechazar. Pero si a esa persona le gusta el ajedrez y empezamos a jugar al ajedrez, estamos metiéndonos en su mundo, estamos manteniendo una comunicación intensa con esa persona sin tocarle y sin hablarle. Cosa que nos va a ayudar mucho con ese tipo de personas. Una vez que hayamos jugado unas cuantas partidas, ya nos considera cercanos.
y entonces la comunicación verbal será bastante más sencilla. Síndrome de Asperger es, como saben, una especie de variante moderada del autismo. Donde más se está haciendo esto es en Rivas, en la provincia de Madrid, donde llevan muchos años con niños Asperger, a los que después de un número X de horas de clases de ajedrez consiguen integrarlos con otros niños sin que prácticamente se note la diferencia. Con los sordomudos no hace falta explicarlo. Es muy importante lo de arriba del todo, el TDAH, que quizá por la celeridad en la que vivimos en el siglo XXI los casos están aumentando constantemente. Un psiquiatra español, Hilario Blasco, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, acaba de publicar un estudio científico donde llega a conclusiones impresionantes. En los casos leves y moderados de TDAH, el ajedrez puede suplir a los fármacos y en los casos más graves puede reducir la dosis. Esto no son solo conclusiones teóricas, él está recetando ajedrez cada día en su consulta del Hospital Puerta de Hierro. Esto necesita una aclaración. Generalmente lo primero que hace es estabilizar al niño o a la niña con fármacos. Y cuando está estabilizado, entonces empieza a sustituir los fármacos por el ajedrez hasta donde se pueda y, si es posible, al 100%. Y esto encaja exactamente como un guante con testimonios de muchos padres de niños TDAH de diferentes países que no se conocen entre sí y todos me han dicho lo mismo. La única forma de que mi hijo que tiene TDAH esté más de media hora concentrado haciendo algo es cuando juega al ajedrez. Lo hemos probado con otras cosas, no funciona. Síndrome de Down, cada vez que me acuerdo tengo problemas para no emocionarme. En Ciudad de México hay un sitio que se llama Comunidad Down, donde están consiguiendo resultados asombrosos con ese tipo de personas, con el ajedrez. Esto, bueno, es el argumento extremo para quienes todavía sostengan que el ajedrez solamente funciona con personas muy inteligentes, ¿no? Superdotados, hombre, con estos evidentemente funciona por lo que decía antes de Sócrates. Para los superdotados el ajedrez es un reto infinito, por mucho que aprendan, siempre les queda mucho por aprender, ¿no? En Pamplona están funcionando muy bien con personas con esquizofrenia y antes, cuando les decía lo de la previsión de consecuencias, estaba pensando en mis experiencias con el ajedrez en cárceles y en reformatorios. He estado varias veces al otro lado de los barrotes, conviviendo con los presos. En el caso de la cárcel de Almería, un día desde el desayuno hasta la cena, allí conocí a un preso de película que cuando entró fue clasificado como muy peligroso, castigado duramente en celdas de aislamiento, luego se rehabilitó gracias al ajedrez, lo soltaron en libertad provisional, volví a la cárcel para hacerle una entrevista según salía y me dijo: el ajedrez debe ser bueno para todo el mundo, pero para nosotros es ideal porque nos obliga a pensar en las consecuencias de lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Lo mismo ocurre en reformatorios y con drogadictos estuve hace un mes y medio en el simposio de adicciones en Vitoria y además también he estado en el Centro de Rehabilitación de la Garrovilla, en Extremadura. El psicólogo que dirige ese centro, Urbano Vázquez, está entusiasmado en cuanto a los resultados del ajedrez. Han conseguido, y esto lo he visto yo, he visto hacer exhibiciones a algunos de los internos, de los enfermos en ese centro, consiguen rehabilitar gran parte de la memoria y de la concentración en personas que se han metido de todo en el cuerpo y que cuando llegan a ese centro tienen el cerebro realmente deshecho y los resultados son bastante impresionantes. Bien, ahora voy mucho más rápido. El ajedrez es el único deporte que se puede practicar por Internet. Prueben ustedes a jugar al fútbol o al golf por Internet, no creo que puedan. No solamente se puede jugar, se puede enseñar casi con la misma eficacia que si el profesor está contigo, lo cual no hace falta que explique las enormes ventajas que puede tener en determinados entornos. La Federación Internacional de Ajedrez tiene 182 países afiliados. Solo el fútbol y el atletismo tienen más. Se juega al ajedrez igual en cualquier lugar del mundo. Esto no necesita ninguna explicación,
pero coincidirán ustedes en que es muy importante a la hora de promoverlo. Si el coste de la infraestructura básica es muy bajo, obviamente tenemos mucho ganado. Esto es muy interesante. Si salimos aquí mismo a la calle en Bilbao, pero me da lo mismo que estemos en Johannesburgo, en Reykjavik o en Auckland, y a las primeras 100 personas que pasan les preguntamos, ¿para usted qué es el ajedrez? Seguro que más de 90 van a emplear la palabra inteligencia o hablarán de personas muy inteligentes en su respuesta. La imagen del ajedrez está ligada a la imagen de la inteligencia. Por eso Coca-Cola está lanzando el mensaje de esta bebida es para inteligentes, mensaje subliminal, o este banco de Ucrania está diciendo los que regentamos este banco somos inteligentes, si nos deja su dinero sabremos cómo multiplicarlo. Cualquier corporación, empresa pública o privada, o persona o político que ligue su imagen al ajedrez, la está ligando con la inteligencia. El ajedrez tiene más de 1500 años de historia documentada. ¿Cuántas otras actividades pueden decir eso? ¿Se imaginan ustedes, pónganse en el lugar de un periodista como yo o de un docente, cuántos recursos tenemos en más de 1500 años para que nuestras crónicas y nuestras clases sean más divertidas y más eficaces? ¿Cuántas cosas interesantes o curiosas han pasado en 15 siglos? Y asociado a eso, ¿cuántos personajes fascinantes hay en más de 1500 años? Con cada uno de los que aparecen en la pantalla ahora, les aseguro que puedo dar una conferencia de 1 hora con la garantía total de que van ustedes a pasar a divertirse mucho, porque son personajes de novela o de película, todos ellos. Y por último, las conexiones del ajedrez con el arte, hemos visto el cine, la literatura, la música. Por ejemplo, el ajedrez, la música y las matemáticas son las 3 actividades que producen más niños prodigio. Solo eso ya es un tema de debate muy interesante para el que obviamente no tenemos tiempo. Y en cuanto a la ciencia, bueno, lo mejor que puedo recomendarles, modestia aparte, es el libro que yo escribí hace 2 años, que va por la 5ª edición y que trata sobre todas las conexiones del ajedrez con la pedagogía, la psiquiatría, la psicología, las computadoras, las matemáticas, la neurología, etcétera, etcétera. Termino con un proverbio hindú que a mí me gusta mucho y al que yo le añado una palabra, ¿no? Yo diría, el ajedrez es un inmenso mar donde un mosquito bebe y un elefante se baña. En esta habitación ya nadie puede ser elefante, porque para llegar hasta la élite mundial del ajedrez hay que empezar antes de los 8 años. Ahora bien, entre el mosquito, o sea, el principiante, y el elefante hay toda una escala de animales de muy diverso tamaño. Y para divertirse con el ajedrez, para disfrutar con él, o para alfabetizar a los niños en ajedrez en horario lectivo en las escuelas, apenas hace falta ser un poco más que un mosquito. Unas cuantas horas de formación de calidad son suficientes para poder hacer eso. Así que con la esperanza de que ustedes encuentren su lugar en la escala de animales entre el mosquito y el elefante, pues confío en que esta hora haya sido interesante. Muchas gracias.